Hola, muy buenos días, tarde o noche, dependiendo la hora que vean el video. En esta cápsula vamos a ver lo que sigue de la cápsula anterior, ya que el primer tópico que vamos a ver va a ser cómo relacionar los teoremas básicos que vimos en la cápsula anterior con eh, la ley de los grandes números, ¿ya? Entonces, voy a compartir aquí. Está bien. Lo primero que vamos a ver va a ser que si es que nosotros tenemos una probabilidad, ya, de que cada tipo, o sea, dado la probabilidad de que cada tipo de clase depende exponencialmente de la distancia de la entropía relativa, ¿cierto? Del D, entre el tipo P y la distribución Q, entonces las clases de tipo que están lejos de la verdadera distribución tienen una probabilidad exponencialmente menor, ¿ya? Imaginemos esto matemáticamente, digamos que si tenemos un epsilon, entonces un epsilon mayor que cero, digamos que tenemos un epsilon mayor a cero, ¿ya? Eh, entonces vamos a definir el conjunto típico, le vamos a llamar, entonces, eh, típico de secuencia, el conjunto típico lo vamos a definir como, ¿ya? Y lo vamos a definir como E superíndice epsilon, ¿ya? Subíndice Q, ¿ya? Que depende del epsilon y depende del Q. Y esto va a ser igual a un conjunto de secuencias, ¿cierto? O sea, vamos a ver la secuencia de X a la n, la secuencia de largo n, que cumple, entonces, que ¿cómo se llamaba esto? La entropía relativa, ¿cierto? De dos distribuciones, que en este caso las dos distribuciones vendría siendo el tipo P sub X, ¿ya? De largo n, ¿ya? Y el Q, o sea que la distancia, si es que nosotros asumimos que esta distribución es la verdadera, cuán diferentes son estas dos distribuciones, ¿ya? Si estas dos distribuciones son diferentes epsilon, entonces caen dentro de este conjunto, ¿ya? Si tenemos una secuencia que hace que el tipo y Q, ¿ya? Que la distancia entre estas dos distribuciones sea menor a un epsilon, entonces esa secuencia cae dentro de este conjunto, ¿ya? Ese es el primer conjunto que vamos a definir, que vendría siendo como el conjunto típico, ¿ya? Que hay una traducción, no sé si es errónea esa traducción, pero lo vamos a definir acá como el conjunto típico, ¿ok? Esto implica entonces, si nosotros tenemos este conjunto, veamos que la probabilidad de que X no sea típico, ¿ya? De que la secuencia no esté dentro del conjunto, es entonces la probabilidad de que haya una secuencia que no cumpla con esto es exactamente uno menos Q, que vendría siendo la distribución Q, ¿cierto? ¿Ya? Eh, de esto de acá. O sea, vendría siendo como que si nosotros tenemos la probabilidad Q, ¿cierto? Tenemos la probabilidad Q y nosotros queremos ver la probabilidad de que la secuencia esté dentro del conjunto. Esto vendría siendo como la probabilidad de que sea típico, ¿cierto? El X. Pero si queremos ver la probabilidad de que no sea típico, es exactamente uno menos la probabilidad de que sea típico, ¿ya? Es como el complemento. Fijémonos que esto de acá es igual a la sumatoria, ¿cierto? Siempre las probabilidades las podemos representar como una sumatoria.
una sumatoria en donde lo que vamos a ver van a ser los elementos que vamos a sumar van a ser los tipos, ¿ya? Los tipos P, tal que la distancia, ¿ya? O la entropía relativa de estas dos cosas sea mayor a epsilon, ¿ya? Eso es exactamente los P que nosotros queremos encontrar, los P que no son típicos, ¿ya? Porque aquí estamos viendo como cuando la entropía ya no es menor a epsilon, ¿cierto? Así que esto es exactamente lo que está acá a la izquierda, ¿ya? Que no sea típico, ¿ya? ¿Pero de qué cosa? De esto de aquí, ¿verdad? De la distribución, pero ahora evaluada en los P, ¿verdad? Entonces los P que no cumplen con esto. Eso vendría siendo como la probabilidad de que no sea típico, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Pero por el teorema 4 nosotros sabemos que hay una cota, ¿cierto? Esto lo podemos, o sea, sí, lo podemos acotar superiormente, ¿verdad? Y esta de acá es lo mismo que decir 2 elevado a la menos n, ¿cierto? De esta entropía relativa. Bien, estamos bien, hasta ahí. ¿Ya? Y esto, claro, si es que nosotros vemos, si es que nosotros vemos esto, nosotros sabemos que esto de acá, como el P depende del epsilon, ¿verdad? Nosotros queremos ver como la entropía más grande y como esto de acá está como dividiendo, o sea, como tenemos un signo negativo acá, entonces esto de aquí estaría como 1 partido en 2 elevado a todo esto, ¿cierto? O sea que mientras más grande sea la entropía relativa entre estas dos cosas, entonces más chico es el número, ¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos el número más chico de acá arriba, entonces estos números van a ser más grandes, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros esto lo podemos seguir acotando, ¿ya? O sea, podemos ver una otra cota superior en donde nosotros sabemos que esto de acá siempre va a ser mayor o igual a n por exactamente el epsilon, ¿cierto? Porque como dije, el epsilon es como el menor de todos, ¿cierto? El menor de todos de la entropía relativa, pero como esto está, este 2 o sea, aquí no se escribe, pero imaginemos que el 2 está dividiendo, esto es lo mismo que decir, esto de acá, es lo mismo que decir 1 partido en esto de acá sin el negativo, ¿cierto? Y nosotros podemos reemplazar un número, el número más pequeño de aquí, y el número más pequeño de acá hace que todo este número sea grande, sea más grande que este de aquí, ¿cierto? Por lo tanto, esto de acá es como, esta expresión de acá siempre va a ser más grande que esta expresión de aquí, porque el epsilon es como el valor más chico que puede tomar el d, ¿ya? Y el valor más chico hace que este número siempre sea más grande. Esa es la lógica de acá, ¿ya? Bien, y ahora, lo que vamos a hacer va a ser simplemente utilizar el, el teorema 1, ¿cierto? El teorema 1 que nos dice que nos da una cota para esta probabilidad, ¿cierto? Y nos dice que esto siempre va a ser menor o igual, ¿verdad? Otra cota más, o sea, no acuerdo si es exactamente el teorema 1, pero con los teoremas vistos anteriormente, nosotros podemos asegurar que esto de aquí es menor o igual a n más 1 elevado al cardinal del alfabeto, ¿cierto?
por esto de acá. Sí, era el teorema 1, ahora me acuerdo. Sí, exactamente el teorema 1. Así que por el teorema 1 tenemos esta otra cota de aquí, ¿ya? Así que hasta ahí vamos bien. Y si se dan cuenta, esto de aquí es igual, ¿ya? Aquí ya no es una desigualdad, sino más bien vamos a reordenar estos términos, y esto de acá es igual a 2 elevado a menos n por el epsilon por el epsilon menos, yo lo había escrito, ¿a dónde lo he escrito? ¿A dónde escribo? ¿A dónde escribo? Menos epsilon menos el cardinal de el alfabeto por el logaritmo de n más 1 partido en n. Simplemente reordenamos estos términos y por el logaritmo en base 2, ¿cierto? Por propiedad del logaritmo en base 2 nos queda de esta manera, ¿ya? Bien, entonces eh, tenemos que la probabilidad de que la secuencia x a la n o la secuencia x no sea típico, esto de acá, y esto de acá está acotado superiormente por esto de acá. Perfecto, eso es lo que llevamos hasta ahora, ¿ya? Ahora fijémonos el, que esto de acá, si se dan cuenta, esto de acá tiende a cero cuando el n se va a infinito, ¿cierto? Esto de acá tiende a cero cuando el n se va a infinito, y esto es porque estamos, o sea, esto sería 1 partido en 2 a la n, ¿cierto? Así que como es algo, 1 partido en algo exponencial o algo que se hace muy grande, en el infinito esto va a ser cero, ¿ya? Cuando el n es muy grande, en el infinito va a ser cero. Y también fijémonos entonces que esto implica que cuando n sea infinito, entonces se va a cero, implica que esto de acá, ¿cierto? Cuando el n se va a infinito, entonces esto de acá se va a 1, ¿ya? Eso también es otra implicancia de esto, ¿ya? Y esto de aquí es muy similar o es igual a la ley débil de los grandes números, ¿ya? Bien, esto era como una introducción para el teorema número 5 o sea, o digamos el teorema 1 de la ley de los grandes números con los teoremas vistos anteriormente de estadística, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema 5? El teorema 1, ¿ya? De esta otra sección, viene siendo, si nosotros tenemos una secuencia x, x sub 1 hasta x sub n, ¿ya? Si nosotros tenemos esta secuencia que se distribuye, o sea, que es independiente e idénticamente distribuida con respecto a una distribución P de X, ¿ya? Entonces esto va a implicar que la probabilidad de esto, voy a anotar así la probabilidad de que ocurra esto, la probabilidad eh, de que no sea típico, ¿cierto? O mejor dicho, la probabilidad de que el D de P sub X, ¿cierto? O a la N con P, la probabilidad de que estos dos sean mayores al epsilon,
¿ya? Entonces tenemos estas dos distribuciones, ¿ya? Implica que esto de acá sea menor o igual a esto de acá, ¿ya? Entonces, esto de acá ya, la primera desigualdad ya está probada, la probamos en la introducción, ¿ya? Pero hay algo más fuerte con este teorema. Dice que implica esto y que también implica que esto, además implica que esto de acá, esto de acá, se va a cero, ¿ya? Con probabilidad 1. Entonces, es el teorema 1. Entonces, lo primero ya lo demostramos. La inecuación, ¿cierto? De esta, la que vemos acá, esta ya la probamos anteriormente, arriba. ¿Ya? Así que no voy a ahondar más en esto. Pero veamos primero, nosotros como demostramos que esto siempre va a ser, o sea, veamos que, entonces, como demostración, la primera ya salió, ya la hicimos, la desigualdad. Eh, pero para la segunda implicancia, veamos que la sumatoria, ya, de n igual a 1 cuando este se va a infinito, ya, de la probabilidad de esto de aquí, es menor a infinito. O sea que esto de acá converge. Ya, esto lo podemos ver porque siempre esto de aquí va a ser mayor o igual a epsilon y esto siempre va a ser 1 partido en 2 al algo, o sea, siempre va a ser algo del estilo 0, algo, ¿cierto? Y si multiplicamos puros ceros, algo, va a converger a un número. Igual esto se podría probar con álgebra, con el teorema de la integral, ¿ya? Pero con lógica igual sale, ¿ya? ¿Cierto? Esto es lógico porque como esto es una probabilidad, ¿cierto? Y la probabilidad siempre va a ser entre 0 y 1, ¿verdad? Eh, la sumatoria de cosas entre 0 y 1 van a converger si es que nosotros las vamos sumando hasta el infinito y veamos que esto siempre, todo esto tiene que, a ver, ya, o sea, mejor dicho, esto porque, a ver, voy a anotarlo aquí mejor, esto porque esto de acá, ya, eh, ok, entonces si nosotros tenemos una secuencia, ¿cierto? Esto de acá siempre va a ser finito, ¿ya? Por ende, esta sumatoria va a llegar a un punto en donde van a haber, no va a poder sumar más cosas y va a converger a algo, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto converge? Bueno, el argumento es por esto, porque siempre esto de aquí va a ser finito si es que n es, o sea, si es que para todo n se cumple que esta expresión de acá es finita, ¿ya? Y aquí se ocupa un lema, ¿ya? Un lema que se llama Borel-Cantelli, ¿ya? Entonces, como se cumple esto de aquí, como se cumple que esta serie es finita, esto implica entonces que el número actual, ¿ya? El número actual
de la ocurrencia también son finitas con probabilidad 1, ¿ya? Y este es el lema de Borel-Cantelli. Aquí voy a nombrar a alguien. Esto lo puedo decir por este lema de acá, ¿ya? El número actual de la ocurrencia también son finitas con probabilidad 1. Entonces, si esto se cumple, el número de la ocurrencia también van a ser finitas y van a ser con probabilidad 1. Por eso, esto de acá se va a cero en el infinito con probabilidad 1. ¿Ya? Bien, ese sería como el argumento para la segunda, o sea, la primera la demostramos al principio y la segunda implicancia ya es esto de acá. ¿Ya? Bien, sigamos entonces con algunas definiciones. ¿Ya? Eh, esta es como lo que acabamos de ver, o el teorema anterior, viene siendo como una versión débil de la tipicidad, ¿ya? Del conjunto típico, como habíamos nombrado anteriormente, ¿cierto? Ahora vamos a ver algo más fuerte, un poco más fuerte o una versión más fuerte de la tipicidad, ¿ya? Entonces, para ver algo más fuerte de la tipicidad, primero tenemos que definir algo. Vamos a definir, entonces, eh, definimos un conjunto con tipicidad fuerte, ¿ya? Eh, como el conjunto de secuencias en el alfabeto a la n, ¿ya? Un conjunto de secuencias que vienen de un alfabeto, eso es lo que quiere decir esto, ¿ya? Eh, tales que la frecuencia de los samples, los samples, samples se refiere como a la muestra o lo que yo saco de un conjunto, ¿cierto? Lo que yo extraigo de un conjunto con una distribución, ¿ya? Eso es como un sample. Eh, ya, entonces, definimos un conjunto con tipicidad fuerte como un conjunto de secuencias que están en un alfabeto, tal que las frecuencias de los samples están cerca de los valores verdaderos, ¿ya? Y el conjunto se ve de esta manera, ¿ya? El conjunto lo vamos a definir como un A, superíndice n, que este superíndice asterisco n significaría como eh, la, el largo del sample, ¿ya? Y un epsilon. Bien, y esto de aquí vendría siendo igual a... Había algo por aquí. Algo para anotar esto. No hay nada. Ya, ya, pero vamos a anotar este conjunto acá. Vamos a hacerle uno aquí. Así. Bien, van a ser los X o las secuencias dentro del, del alfabeto, ¿ya?
tales que el cardinal de 1 partido en n, ya, de n de a de x menos p, ya, si el epsilon partido en el cardinal de el alfabeto menor a esto, es menor a esto, ¿cierto? Sí, si el tipo de A es mayor a cero, ¿ya? Entonces, si el tipo de A es mayor a cero, lo que va a pasar va a ser que el cardinal de esto va a ser menor a un epsilon, ¿ya? ¿Qué es lo que es el cardinal de esto? Fíjense que esto de acá, la definición del tipo es exactamente esto de aquí, ¿ya? Pero como ahora estamos viendo los samples, ¿cierto? No estamos viendo como el conjunto completo, entonces esto no va a ser siempre cero, ¿verdad? Porque puede que se equivoque, ¿ya? Puede que se equivoque esto de aquí con este de acá y este, este tipo de acá, el tipo de A. Pueden que estén un poco alejados y que esa distancia que hay puede que sea a lo más epsilon partido en el cardinal del alfabeto, ¿ya? Pero claro, estas dos definiciones que habíamos visto anteriormente son idénticas, ¿ya? Así que esto sería, si es que fuese infinito, siempre sería, si es que el n fuese infinito, esto siempre sería cero, ¿ya? Bien, y vale el número de la ocurrencia, ¿ya? Si PDA igual a cero. O sea, el número de la ocurrencia es cero si es que el PDA es cero. Y esto igual es lógico porque si es que el número de ocurrencia es cero, la única manera es que esto de acá sea cero, según la definición que vimos anteriormente, ¿ya? Bien, entonces tenemos este conjunto, ¿ok? Eh, que es un conjunto que significa, que tiene la definición es que este conjunto tiene una tipicidad fuerte, ¿ya? Bien, perfecto. Ya. Mm, fijémonos algo. Fijémonos que por la ley fuerte de los grandes números, nosotros sabemos de que la probabilidad de que ocurra esto, ¿ya? La probabilidad de que ocurra esto va a ser uno si es que el n tiende a infinito, porque esto siempre se va a cumplir, ¿cierto? Esto siempre va a ser cero y siempre va a ser menor a esto de acá, ¿ya? Eh, bacán. Eso era como un dato que es interesante saber, ¿ya? Entonces, esto sería el capítulo de la ley de los grandes números, eso sería como todo lo de la ley de los grandes números, y ahora lo que pasaríamos vendría siendo la fuente de la codificación universal, ¿ya? Entonces, el segundo tema que vamos a ver, que vamos a aplicar los teoremas que hemos visto anteriormente, son la fuente de codificación universal. En esto de acá vamos a ver algunas definiciones y algunos teoremas y vamos a demostrar los teoremas, ¿ya? Y también, o sea, después finalmente, en esta cápsula solamente vamos a ver fuente de codificación universal, pero en la siguiente cápsula ya vamos a ver el teorema de Sanov y algunos ejemplos, y con eso terminaríamos el capítulo
11, o sea, el capítulo, hasta el capítulo 11.5 del libro, ¿ya? Bien, entonces, primero veamos una definición. Me interesa definir primero lo que es un código de bloque de tasa fija R, ¿ya? Entonces, definición. Lo primero que va a definir va a ser que lo que es un código de bloque con tasa fija. Un código de bloque con tasa fija R para una fuente o una secuencia x1, x1 hasta xn, bien, em, que tiene una distribución Q desconocida, ya antes conocíamos, ahora es desconocida la distribución Q, consta de dos asignaciones o dos funciones, ¿ya? Estas dos asignaciones o funciones vienen siendo o se conocen como el codificador y el decodificador, donde el codificador ya viene siendo una función f sub n, ¿ya? Y esta función va a ir de esta fuente o de esta secuencia, ¿ya? O sea, perdón, del alfabeto que viene esta secuencia, o esta fuente, ¿ya? Hacia, va hacia, ¿dónde está? Entonces, va de aquí hacia un conjunto, y este conjunto viene siendo el conjunto de los, o sea, viene siendo como el conjunto de la, que va con una tasa R, ¿ya? Es como el conjunto, es simplemente un conjunto, ¿ya? Entonces viene del alfabeto hacia este conjunto. Es el codificador y el decodificador, como lo que viene para atrás, ¿cierto? Como la imagen. El decodificador vendría siendo, lo vamos a representar como phi, ¿ya? Phi de n, y este viene siendo algo que viene de este conjunto de acá, y nos entrega un alfabeto, ¿ya? Entonces tenemos el código de bloque con una tasa fija R, viene dado por esto acá. Tiene dos asignaciones, que son dos funciones, el codificador y el decodificador, ¿cierto? Y en donde el codificador viene del alfabeto hacia un conjunto y el decodificador viene de un conjunto hacia el alfabeto. ¿Bien? Eso es, eso es la definición. ¿Ya? Aquí el R la vamos a conocer como la tasa del código. ¿Ya? Fijémonos que la probabilidad de error para que el código con respecto a una distribución Q, ¿ya? La probabilidad de ese error vendría dado por, lo vamos a definir como, ya, a ver, aquí lo vamos a poner, la probabilidad de error, ¿ya? Para el código con respecto a una distribución Q es dos puntos y lo vamos a definir como P subíndice E de error, ¿ya? Superíndice N. Bien, esto va a ser igual a los Q, esta distribución, recordemos que no la conocemos, ¿ya?
de los x vn, tal que el decodificador evaluado en el codificador de la secuencia o de la fuente ya no sea igual a esto de acá, ¿ya? Si tuviésemos codificadores y decodificadores perfectos, esto no pasaría, ¿cierto? Siempre daría el mismo esto de aquí, esta expresión de acá, si nosotros decodificamos y después codificamos de nuevo en la misma secuencia, entonces debería darnos siempre lo mismo, pero cuando no pasa eso, significa que se equivocó, ¿cierto? Que el codificador, o sea, que hay un error, ¿cierto? Las veces que se equivoca el codificador y el decodificador, entonces es el error. Y la probabilidad de que ocurra eso viene dado por esto de acá, que depende de la distribución, que nosotros no conocemos, pero se puede escribir de esta manera. ¿Ya? Entonces, eh, ahora vamos a definir una tasa R, pero para un código de bloque, pero que se llama universal, ¿ya? Entonces, veamos otra definición, ¿ya? Que es la de una tasa. Una tasa R para un código de bloque, ¿ya? Que el código de bloque lo definimos anteriormente, es llamada universal si la función eh, f f sub n y q sub n, perdón, f de n y, perdón, no era q sub n, era el phi sub n, o sea, es llamada universal si es que las dos funciones, si es que el codificador y el decodificador no dependen de la distribución, porque si no dependen de la distribución, entonces siempre van a dar acierto, ¿ya? Entonces sería universal. Eso es lo que quiere decir esta definición. ¿A dónde está el phi, el phi? ¿Dónde está el phi aquí? No lo veo, no lo veo. Aquí está. Entonces, una tasa R para código de bloque llamado universal si estas dos funciones no dependen de Q, ¿ya? Y si el error se va a cero, ¿ya? Si es que el n sea infinito, si es que este error se va a cero y n se va a infinito, ¿ya? Si el r es mayor a la entropía de Q, ¿ya? Está un poco largo, pero entonces, un código de bloque, o sea, una tasa universal, ¿cierto? Para un código de bloque es cuando las dos funciones del decodificador y el codificador no dependen de la distribución desconocida Q. Y esto es lo que tiene que cumplir porque obviamente puedo crear yo una función cualquiera, ¿cierto? Que yo digo ya estas dos funciones, este codificador y este decodificador sirven para el código, ¿cierto? Pero puede arrojar mucho error, ¿cierto? Así que también tenemos que indicar que tiene que el error irse a cero cuando el n es infinito, ¿ya? Y obviamente la entropía tiene que ser menor a la tasa universal, ¿cierto? No podemos tener un R que sea muy más desordenado que la distribución, ¿ya? Ok, ese vendría siendo la definición para una tasa R que se llama universal, ¿ya? Bien,
definimos ya dos cosas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser definir, o sea, no definir, sino más bien hablar de un teorema, ¿ya? Es el teorema de un esquema de codificación universal, ¿ya? Lo que vamos a describir ahora va a ser un teorema, ¿cierto? Que tiene que ver con un esquema de codificación universal. ¿Cómo se basa en qué? ¿Cuál es la idea de este teorema? Bueno, este teorema, el teorema que vamos a ver ahora, se va a basar en el hecho de que el número de secuencias de tipo, ¿cierto? El número de secuencias que tiene un tipo P aumenta exponencialmente con la entropía y también tiene que ver con el hecho de que hay solo un número polinomial de tipo. Ya esto lo vimos anteriormente en las otras cápsulas, ¿cierto? Pero el teorema que vamos a ver ahora se va a basar en esas cosas que nosotros vimos en la cápsula pasada que tiene que ver con los teoremas básicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Y con esto cerramos la parte de, de fuentes de codificación, ¿cierto? Vamos a demostrar este teorema y un poco larga la demostración, pero vale la pena porque es bastante importante, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el teorema? El teorema lo que dice es que existe, ¿ya? Una secuencia de este estilo, 2 elevado en r, n, ¿ya? De códigos fuentes universales, ¿ya? Tales que este error se va a cero eh, para toda eh, ya distribución Q, tal que la entropía tiene que ser menor al R, ¿ya? Entonces existe esa secuencia, ¿ya? Que tiene como una, o sea, un código fuente universal que cumple que el error se va a cero cuando el n es infinito, ¿cierto? Para toda distribución Q, tal que la entropía de Q es menor a la R, ¿ya? ¿Cómo demostramos esto? Primero vamos a fijar una tasa, ya una tasa R, ¿ya? Entonces, para demostrar este teorema, primeramente, la demostración lo que vamos a hacer va a ser fijar una tasa R que va a ser R sub n, ¿ya? Y esta tasa R sub n va a ser igual a R menos el cardinal del alfabeto, ¿ya? Por el logaritmo de n más 1 partido en n. N más 1 partido en n. A ver, espérenme, dejen ver, parece que hay algo raro. Ahora sí, íbamos bien, así que sigamos. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar un conjunto de secuencias A de este estilo. ¿Ya? Va a ser igual a los X dentro del el alfabeto, ¿cierto? De un alfabeto aquí. ¿Ya? Tal que la entropía del tipo de X, ¿ya? Viene siendo menor o igual al R sub n, o al R sub n que definimos anteriormente, ¿ya? Entonces tenemos este conjunto de secuencias, ¿ya? Que hacen que la entropía sea menor al R que definimos anteriormente, a la tasa, ¿ya? Bien, entonces veamos que lo que vamos a ver va a ser que el número de elementos que tiene A, ¿ya?
El número de elementos que tiene A viene dado por la sumatoria de los P dentro de el conjunto de tipos que tiene denominador n, ¿ya? Que tienen que cumplir que la entropía sea menor o igual a R de n, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a sumar aquí? Lo que vamos a sumar van a ser los cardinales del conjunto de la clase tipo, ¿ya? Bien, y estamos viendo los tipos, o sea, estamos viendo estos tipos de acá, ¿cierto? Que hacen que esto de acá se cumpla, ¿ya? Y si se fijan bien, esto es lo mismo que es lo que especifica el conjunto A, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos todos los tipos, ¿cierto? Y eh, vemos la clase, todas las clases de esos tipos que concuerdan con esos tipos, ¿cierto? Que vendría siendo esta expresión de aquí. La cantidad de números de esta expresión, si nosotros sumamos todo, nos vendría dando el conjunto, exactamente el conjunto A, porque nosotros estamos viendo todos los P que cumplen con esto, ¿cierto? Y que los sacamos de este conjunto que tiene de largo n, ¿ya? Así que vamos bien. Esto de acá se cumple. Fijarnos que esto de aquí es menor o igual, ¿ya? Esto de acá es menor o igual a, ocupando los teoremas anteriormente establecidos, ya lo hemos hecho, esto de aquí es 2 a la n, ¿cierto? El teorema que vimos en la segunda cápsula, ¿cierto? 2 a la n por la entropía de la distribución, que en este caso la distribución es P, ¿ya? Eh, bien, ¿ya? O sea, la distribución aquí concuerda con el tipo, ¿ya? Y esto de aquí es menor o igual a qué cosa, bueno, a lo mismo, pero fíjense que lo que voy a poner aquí en vez del H, o sea, en vez de la entropía, lo que voy a poner va a ser justamente el R sub n, ¿ya? Y esto se cumple porque nosotros estamos viendo todos los tipos que cumplan con esto y el tipo, o sea, esto acá como es la cuota de esta entropía, entonces la entropía que pusimos aquí siempre va a ser más chica, esta entropía siempre va a ser más chica que esto de acá, ¿cierto? O sea, más chica o igual. Así que si nosotros hacemos la sumatoria de todo esto, siempre se va a cumplir que esta expresión de acá va a ser menor o igual a esta expresión de acá, ¿ya? Todo por esta cota superior que está aquí, ¿ya? Bien. Ahora, ocupando el teorema 1 nuevamente, nosotros tenemos que esto de acá es menor o igual, ¿ya? A n más 1 elevado al cardinal del alfabeto, ¿ya? Por 2 por todo esto, ¿cierto? Exactamente lo que hicimos anteriormente también, como en la introducción. ¿Dónde lo hicimos? No, bueno, lo hicimos en un teorema, creo, visto anteriormente en la sección de leyes de la ley para los grandes números, en donde esto de acá, por el teorema 1, entonces vemos que esto es lo mismo, ¿cierto? Pero está acotado superiormente por esta expresión de acá, ¿ya? Bien, hasta ahí vamos bien, y ahora, como, como ya es como cotidiano hacer esto, vamos a ocupar propiedades del logaritmo en base 2, entonces nos quedaría esto de acá, igual, perdón, esto nos quedaría igual a, si nosotros jugamos con un logaritmo en base 2, nos quedaría igual a 2 elevado a eh, n, ¿ya? Por r sub n más
el cardinal de X el cardinal de X, que aquí me quedo más o menos. Cardinal del alfabeto más el cardinal del alfabeto por el logaritmo de n más 1 partido en, ¿ya? Nos quedaría esto de acá. Y esto de acá no es nada más ni nada menos que, si nosotros nos damos cuenta, toda esta expresión de aquí es el R de n, ¿ya? O sea, perdón, es el R. El R que, si nosotros despejamos el R, ¿a dónde está? Si nosotros despejamos este R, ¿cierto? Entonces el R vendría siendo R de n menos toda esta cosa de aquí, que es exactamente lo que tenemos abajo. R de n más todo eso de ahí, y esto vendría siendo igual entonces a 2 elevado a n por r simplemente. ¿Ya? Bien, tenemos esto. Entonces, veamos ahora que si nosotros indexamos los elementos de A, ¿ya? Podemos definir una función de codificación f sub n. ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir esta función de codificación f sub n? Vamos a definirla como eh, el índice, esto es lo que va a entregar, va a ser el índice de x en A si x está en A, ¿ya? Punto y coma, y 0 si no. Entonces, lo que va a entregar esta función va a ser un índice, va a ser el índice de x en A, ¿cierto? Recordemos que el X va a ser como una secuencia que está dentro del alfabeto, ¿cierto? Y el A es un conjunto, que lo definimos anteriormente, que también son los X que están dentro del alfabeto, pero esto va a tener un orden, ¿cierto? Entonces, el índice del X, que va a estar dentro de A, si es que X está en A, ¿cierto? Va a ser lo que va a arrojar la función, ¿ok? Entonces, es fácil ver la función de decodificación si nosotros tenemos la función de codificación, ¿ya? La decodificación va a asignar ¿cómo se llama? No, le vamos a dar el índice, ¿cierto? Y lo que va a asignar la decodificación va a ser el X, ¿cierto? Le vamos a dar el índice y va a entregar el X. En esta le entregamos el X y no entrega el índice, ¿ya? Bien. Eh, veamos que todo, o sea, al ver esto, vemos que todos los elementos de A se almacenan correctamente y todas las secuencias restantes dan como resultado un error, ¿cierto? Eh, entonces, ya demostramos que es, o sea, ya hicimos, ¿cómo se llama? Ya dimos una tasa, ¿cierto? Ya dimos una función de codificación y una función de decodificación, pero nosotros lo que queremos demostrar es que es universal, ¿ya? Y que el error se va a cero, ¿cierto? Eh, ¿Cómo estaría dada la probabilidad del error de decodificación? O sea, el P sub B, ¿cierto? De N. ¿Cómo estaría dado eso? ¿No? Para este caso, esto de acá viene dado por 1 menos la distribución desconocida Q del conjunto A, ¿ya? Y esto va a ser igual la sumatoria, ¿cierto? Esto es como lo mismo que hicimos anteriormente, pero como al revés, ¿cierto? La sumatoria de los P, ya tal que H de P va a ser mayor al R de N, ¿cierto? Esto es como el error de esto, ¿verdad?
de los Q a la N de P, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí es como ver los P que hacen que el A no se cumpla, ¿ya? Porque recordemos que la A era esto de aquí, ¿cierto? Entonces, los P que hacen que el A no se cumpla vienen siendo como el error, ¿ya? Por eso nos da esta sumatoria de acá. Bien, entonces, esto sabemos que es menor o igual a L más 1, ¿verdad? Elevado a cardinal del alfabeto, bien, por el máximo, ¿ya? Por el máximo ¿de qué cosa? Por el máximo de, vayas, máximo de, ¿dónde está esto? Por el máximo de los P, tal que la entropía de P sea mayor a este R de N, ¿ya? Entonces, si nosotros multiplicamos N más 1 veces elevado al cardinal del alfabeto, siempre el máximo de esto de acá, entonces obviamente va a ser esta expresión de acá, la que voy a anotar, que no lo tengo completa, siempre va a ser mayor o igual a esta expresión de acá, ¿ya? De los, si nosotros tenemos siempre el máximo de esto de aquí, ¿cierto? Y lo multiplicamos n más 1 veces elevado al alfabeto, que vendría siendo como siempre tener la misma probabilidad y sumarla, ¿cierto? Entonces esto de aquí siempre va a ser mayor a esto de acá, ¿ya? Ahí vamos bien. Bacán. Y fijarse que esto de acá es menor o igual a, exactamente esto de acá, bien, por 2 elevado a la menos n, ¿ya? Por el mínimo, perdón, esto aquí elevado, por el mínimo de qué cosa, por el mínimo de esto de aquí, ¿ya? Esto porque, fíjense que ahora como estamos minimizando, estamos viendo el mínimo, y es porque este número de acá, ya espérenme, dejen terminar y después lo explico mejor. De los P, ¿ya? De la entropía relativa, ¿ya? ¿Por qué esto se cumple? Porque esta cota de acá se cumple es porque aquí estamos viendo el mínimo, ¿cierto? Y este número es 1 partido en 2 elevado a algo, ¿cierto? Y mientras más chico sea este número de acá, entonces más grande va a ser el número que está aquí, ¿cierto? Bien, entonces siempre esto va a ser más grande que esto de acá, que solamente este de aquí vendría siendo como el máximo de la probabilidad de acá, ¿ya? Bacán. Entonces, fijémonos que como este RDN es mayor a R y la entropía de Q es menor a R, entonces existe un N sub 0, digamos, tal que para todo N mayor o igual a el N sub 0, entonces el R de N va a ser mayor a la entropía de Q, ¿ya? Entonces, fijémonos que este R de N, voy a darlo así nomás, como ya estamos terminando, es mayor a R, ¿ya? El R de N es mayor a R y la entropía de Q
viene siendo menor a R, ¿ya? Entonces, existe un n sub 0, ¿ya? Tal que para todo n mayor o igual a este n sub 0, el R de n va a ser mayor a la entropía de Q, ¿ya? Esto implica que si tenemos un n mayor o igual a n sub 0, entonces el mínimo, esta expresión de acá, este mínimo de aquí, ¿ya? Debe ser mayor siempre que 0, ¿ya? Eh, y la probabilidad del error se va a 0, ¿ya? Debe ser mayor que 0 y la probabilidad del error, o sea, el PD, este PD de aquí, también se va a 0 cuando el n es infinito, ¿ya? Y estaríamos listos. Demostramos que existe esa secuencia y que es universal, ¿ya? O sea que esto sea 0 para toda la distribución Q donde el h de Q es menor a R, ¿ya? Así que estaríamos listos con la demostración del teorema. Bien, ahora decir solamente que este esquema de universalidad sobre este conjunto solamente funciona em, para los IID, ¿ya? Para los independientes idénticamente distribuidos. Pero existen otros esquemas que son para otras distribuciones y es como más general, ¿ya? Bien, en la próxima cápsula tengo planeado ver el teorema de Sanov, ¿ya? Y ver algunos ejemplos del teorema de Sanov. Eso, me despido, que estén muy bien, nos vemos.